Todavía recuerdo la primera vez que doña Mercedes me miró de arriba abajo en aquella cena familiar en Valencia. Sus ojos, 2 carbones encendidos, me examinaron como si fuera mercancía barata en un mercadillo. «Así que tú eres la chica que ha enamorado a mi Alejandro», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Desde ese momento supe que para ella yo siempre sería una intrusa. Nos habíamos conocido, Alejandro y yo, en la universidad. Yo estudiaba administración mientras trabajaba por las noches en una cafetería para pagar mis estudios. Él cursaba Derecho, con el futuro asegurado en el bufete familiar que su padre había construido durante décadas. Nuestros mundos no podían ser más diferentes, pero nos enamoramos como solo se enamoran los jóvenes, sin reservas, sin miedos, creyendo que el amor bastaba para superar cualquier obstáculo. Lo que no sabía entonces era que el mayor obstáculo tendría nombre y apellido: Mercedes Villalobos de Fernández, matriarca de una familia que se consideraba parte de la élite valenciana y guardiana celosa de un patrimonio que, según ella, yo codiciaba desde el primer día. «Mira, Lucía», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su terraza con vistas al Mediterráneo, «mi hijo podría tener a cualquier chica de buena familia. ¿Entiendes lo que eso significa?» Sus palabras caían como gotas de ácido. «Tenemos un seguro de vida de $500,000, propiedades en 3 provincias y acciones en empresas que tú ni siquiera conoces. No creas que no veo tus intenciones». Al principio, intentaba defenderme. Le hablaba de mi trabajo, de mis estudios, de mis planes de abrir algún día mi propio negocio. Le explicaba que había crecido en un pueblo pequeño de Murcia, que mis padres eran maestros de escuela que me habían enseñado el valor del esfuerzo. Pero cada palabra mía parecía confirmar sus sospechas. Si mencionaba mis ambiciones, era prueba de mi codicia. Si hablaba de mi humilde origen, era prueba de mi desesperación por ascender socialmente. Alejandro al principio me defendía. «Mamá, por favor, conoce a Lucía antes de juzgarla», le decía. Pero con el tiempo, sus defensas se volvieron más débiles, más esporádicas. El veneno de su madre goteaba lentamente, día tras día, comida tras comida. Recuerdo especialmente la Nochebuena de nuestro 3er año juntos. La familia completa reunida alrededor de una mesa llena de mariscos, cordero y turrón. El vino corría generosamente y las conversaciones se mezclaban con villancicos de fondo. Doña Mercedes levantó su copa y brindó. «Por mi hijo, que siempre ha tenido buen corazón». Quizás demasiado. Sus ojos se clavaron en mí mientras los demás reían incómodos. Esa noche, mientras Alejandro dormía, lloré en silencio en el baño de azulejos andaluces de su casa familiar. Me miré al espejo preguntándome si algún día sería suficiente, si algún día merecería estar allí. Con el tiempo, aprendí a sonreír cuando doña Mercedes hacía sus comentarios. Aprendí a tragar el orgullo cuando, en reuniones con amigos de la familia, me presentaba como la novia de Alejandro, sin mencionar mi nombre, como si mi identidad solo existiera en relación a su hijo. Aprendí a ignorar cuando, en las cenas de Navidad, repartía regalos costosos a todos menos a mí, a quien entregaba alguna baratija comprada a última hora. Nos casamos a pesar de todo. Fue una boda pequeña, no el gran evento que la familia de Alejandro hubiera esperado. Mi vestido no era de diseñador, sino uno sencillo que encontré en una boutique de Barcelona. Mi madre lloró de emoción. Doña Mercedes, de decepción apenas disimulada. Durante los años siguientes, mientras intentaba construir un hogar con Alejandro, su madre nunca dejó de recordarme mi lugar. «Qué suerte tienes», me decía cada vez que visitábamos la casa familiar en Denia para los veranos. De camarera a señora de Fernández. Como un cuento de hadas, ¿no? Lo peor no eran sus palabras, sino cómo empezaron a afectar a Alejandro. Ya no me defendía como antes. Comenzó a cuestionarme cuando quería comprar algo para la casa. ¿Realmente necesitamos esto?, preguntaba con una mirada que reconocía como la de su madre. Cuando hablaba de invertir mis ahorros en un pequeño negocio online, él dudaba. «Mejor dejemos ese dinero para algo importante», decía, como si mis sueños no lo fueran. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente la lista de sacrificios que había hecho por amor. Había abandonado mi pueblo, mis amistades de la infancia, incluso la posibilidad de un trabajo en Madrid que me habían ofrecido justo antes de casarnos. Todo por construir una vida junto a Alejandro.
una vida que su madre se empeñaba en convertir en una constante prueba de mi valía. Una tarde, mientras preparaba la paella que tanto le gustaba a mi esposo, escuché sin querer una conversación telefónica. Alejandro hablaba con su madre sobre una inversión familiar. «No le comentes nada a Lucía todavía», decía él. «Ya sabes cómo es con el dinero». Esas palabras fueron como un puñal. Después de 7 años juntos, él también creía que yo solo estaba allí por interés. El arroz se quemó esa tarde, igual que algo dentro de mí. Aquella noche no pude dormir. Me quedé en la terraza de nuestro piso en Valencia, mirando las luces del puerto mientras repasaba cada momento de mi matrimonio. La brisa mediterránea me envolvía con un aroma a sal y jazmín, pero ni siquiera eso calmaba el torbellino en mi interior. Las palabras de Alejandro seguían resonando. Ya sabes cómo es con el dinero. 7 años. 7 años intentando demostrar que mi amor era genuino. 7 años soportando miradas de desprecio, comentarios venenosos y, lo peor de todo, la lenta pero constante erosión de la confianza de mi esposo. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintaban de naranja los tejados de la ciudad, tomé la decisión. No podía seguir viviendo así, mendigando respeto, justificando cada paso que daba. Me merecía más que esto. Me merecía ser vista por quien realmente era. Durante semanas planifiqué cada detalle en secreto. Consulté con una abogada, Carmen Sotomayor, una mujer de unos 50 años con ojos perspicaces y una determinación que me dio fuerzas cuando las mías flaqueaban. «Esto no será fácil, Lucía», me advirtió en su despacho de la calle Colón. «La familia de tu marido tiene influencias, y el divorcio en España, aunque es legal desde hace décadas, sigue siendo un proceso complicado cuando hay tanto en juego. No quiero nada de ellos», le respondí con firmeza. «Solo quiero mi libertad y lo que me pertenece por derecho propio». Carmen me miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Pocas mujeres en mi situación renunciaban a las compensaciones que podrían obtener. Pero yo no era como las demás. Nunca lo había sido. Durante esas semanas, seguí actuando con normalidad frente a Alejandro. Preparaba su café por las mañanas, planchaba sus camisas, sonreía cuando era necesario. Pero por dentro, algo había cambiado fundamentalmente. Era como si me viera desde fuera, interpretando el papel de la esposa perfecta mientras la verdadera Lucía guardaba sus pertenencias en cajas que escondía en el trastero. Una tarde, mientras Alejandro estaba en una reunión de negocios en Barcelona, visité el Banco Santander donde tenía mi cuenta personal, aquella que había mantenido separada de nuestras finanzas conjuntas. El director me recibió con formalidad. «Señora Fernández, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Quiero revisar el estado de mis inversiones y hacer algunas transferencias», respondí, sintiendo cómo mi corazón latía acelerado, pero mi voz se mantenía firme. Lo que Alejandro y su madre nunca supieron era que durante años había estado invirtiendo discretamente. Pequeñas cantidades al principio, de mi salario como profesora de administración en una academia privada. Luego, cuando mi tienda online de productos artesanales murcianos comenzó a dar beneficios, invertí más agresivamente. Nunca lo mencioné en casa porque cada vez que hablaba de dinero, veía la sombra de la sospecha en los ojos de mi marido. Al salir del banco, pasé por la Plaza de la Virgen. Me senté frente a la catedral, observando cómo los turistas tomaban fotos y los niños corrían alrededor de la fuente. Recordé cuando Alejandro y yo solíamos venir aquí los domingos por la mañana, antes de que el veneno de su madre se infiltrara entre nosotros. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, de duda. ¿Estaba tomando la decisión correcta? Entonces mi teléfono sonó. Era doña Mercedes. «Lucía, ¿dónde está Alejandro? He estado intentando contactarlo toda la tarde». «Está en Barcelona, por trabajo», respondí mecánicamente. «¿Y no fuiste con él? Qué extraño. Normalmente no pierdes la oportunidad de gastar su dinero en las tiendas de Paseo de Gracia». No respondí inmediatamente. Dejé que el silencio se extendiera, saboreando quizás por última vez el veneno de aquella mujer. «No, doña Mercedes. Esta vez no fui con él». Colgué antes de que pudiera responder. Fue un pequeño acto de rebeldía, pero me hizo sonreír. Fue la confirmación que necesitaba. No había vuelta atrás. Esa noche, cuando Alejandro regresó, le estaba esperando sentada en el sofá del salón. No había preparado cena.
No había puesto la mesa con las copas de cristal de Bohemia que su madre nos había regalado para la boda. «¿Qué pasa, Lucía? ¿Estás enferma?», preguntó, dejando su maletín en el recibidor. «Tenemos que hablar, Alejandro». Las palabras salieron con una calma que me sorprendió a mí misma. Le expliqué que quería el divorcio, que ya había consultado con una abogada, que no deseaba pelear por propiedades o dinero, solo quería mi libertad. Su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a la ira. «¿Después de todo lo que te he dado, de todo lo que mi familia ha hecho por ti, así es como lo agradeces? ¿Qué me has dado exactamente, Alejandro? ¿Un techo sobre mi cabeza que viene con condiciones? ¿Una vida donde siempre seré vista como una aprovechada? ¿Un matrimonio donde la confianza nunca existió realmente?» Discutimos durante horas. Él amenazó con dejarme sin nada, con hacer que su padre, un abogado respetado, se asegurara de que saliera perdiendo. Yo mantuve la calma, repitiéndole que no quería nada que no hubiera ganado con mi propio esfuerzo. «Te arrepentirás», fueron sus últimas palabras esa noche antes de irse a dormir al cuarto de invitados. «Sin mí, sin mi familia, no eres nadie en Valencia». Quizás en otro tiempo esas palabras me habrían devastado, pero ahora solo confirmaban que estaba haciendo lo correcto. Al día siguiente, mientras Alejandro estaba en el bufete, empaqué mis cosas personales, ropa, libros, algunas fotografías de mi familia. Dejé las joyas que me había regalado su madre, los vestidos caros que nunca me hicieron sentir cómoda, los recuerdos de una vida que nunca fue realmente mía. Escribí una nota sencilla. «Lo siento, pero no puedo seguir viviendo una mentira. Te deseo lo mejor. Lucía». Cuando salí por última vez de aquel piso con vistas al puerto, sentí como si dejara atrás no solo un matrimonio fallido, sino una versión de mí misma que había estado atrapada demasiado tiempo intentando complacer a otros. Carmen me había ayudado a encontrar un pequeño apartamento en el barrio del Carmen, en el corazón del casco antiguo de Valencia. Era un 5º piso sin ascensor, con techos altos y ventanas que daban a una plaza llena de naranjos. Nada lujoso, nada impresionante, pero era mío, pagado con mi dinero, sin deberle nada a nadie. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio era a veces abrumador. Extrañaba algunas comodidades de mi vida anterior. Pero cuando me despertaba por las mañanas y podía tomar mi café en paz, sin temer un comentario hiriente o una mirada de sospecha, sabía que había tomado la decisión correcta. Una semana después de mudarme, recibí la primera llamada de doña Mercedes. «¿Cómo has podido hacerle esto a mi hijo? Después de todo lo que ha hecho por ti, ¿así le pagas? Siempre supe que eras una desagradecida, una advenediza que solo buscaba aprovecharse de nosotros». Escuché en silencio, dejando que descargara su rabia. Cuando terminó, respondí con una tranquilidad que la desarmó. «Adiós, doña Mercedes. Le deseo lo mejor a usted y a su familia». Y colgué, esta vez para siempre. Los primeros meses de libertad fueron como aprender a respirar de nuevo. Mi pequeño apartamento en el barrio del Carmen se convirtió en mi refugio, un espacio donde podía ser yo misma sin disculpas. Las mañanas comenzaban con el sonido de las campanas de la iglesia cercana y el aroma del café recién hecho que disfrutaba en mi diminuta terraza, observando cómo la ciudad despertaba bajo el sol mediterráneo. Pero no me permití caer en la autocompasión ni un solo día. La tienda online de productos artesanales murcianos que había iniciado años atrás ahora demandaba toda mi atención. Lo que había comenzado como una forma de mantener vivas mis raíces y generar ingresos extra, ahora se convertiría en el cimiento de mi nueva vida. Esencias del Levante. Así la había bautizado. Comercializaba desde aceites de oliva de pequeños productores de mi tierra natal hasta cerámicas tradicionales, pasando por conservas artesanales y textiles bordados a mano. Durante mi matrimonio, había operado casi en secreto, como un proyecto personal que mantenía mi espíritu vivo mientras jugaba a ser la perfecta señora de Fernández. Una mañana, mientras revisaba pedidos en mi portátil, recibí un correo electrónico que cambiaría todo. Era de Elena Martínez, directora de una conocida revista de tendencias y estilo de vida. «He descubierto tus productos por casualidad y me han encantado. La autenticidad es algo que escasea en estos tiempos. ¿Podríamos hablar de una posible colaboración?» Esa colaboración se materializó en un reportaje de 6 páginas sobre artesanía sostenible que catapultó,
esencias del Levante, a un nivel que nunca había imaginado. Los pedidos se multiplicaron. Tuve que contratar a 2 asistentes, luego 4, luego un equipo completo. Alquilé un local en la calle Caballeros como almacén y oficina. Las largas jornadas de trabajo eran agotadoras pero gratificantes. Cada euro ganado era fruto de mi esfuerzo, no un regalo envenenado. Paralelamente, las inversiones que había realizado durante años comenzaron a dar frutos significativos. Había invertido principalmente en empresas tecnológicas emergentes y en propiedades en zonas de Valencia que estaban en proceso de revalorización. Mi asesor financiero, Pablo Herrera, un hombre serio pero de buen corazón, no ocultaba su sorpresa cada vez que revisábamos mi cartera. «Tienes instinto, Lucía», me dijo en una ocasión. Muchos de mis clientes con formación en finanzas no habrían visto estas oportunidades. A los 2 años de mi divorcio, mis ingresos me permitieron considerar un cambio de vivienda. Amaba mi apartamento en el Carmen, con sus suelos de mosaico hidráulico y sus balcones de hierro forjado, pero el negocio crecía y necesitaba un espacio que reflejara esta nueva etapa. Fue entonces cuando la vi por primera vez, una antigua casa señorial en la zona de Monte Olivete, a las afueras de Valencia. Era una construcción de principios del siglo XX, de estilo modernista valenciano, que había pertenecido a una familia de industriales venida a menos. Estaba algo descuidada, con el jardín invadido por la maleza y algunas humedades en las paredes, pero conservaba la elegancia y el carácter de otra época. 4 plantas, más de 20 habitaciones, techos altos con molduras originales, suelos de mármol de Macael, una escalera principal de mármol que parecía flotar en el aire, y lo más impresionante, un patio interior con una piscina rodeada de columnas que recordaba a los antiguos baños árabes. El precio era exorbitante, incluso en su estado actual. La inmobiliaria me mostró la propiedad casi como un formalismo, convencida de que estaba fuera de mi alcance. La agente, una mujer rubia con exceso de maquillaje y acento madrileño, me miraba con condescendencia mientras recorríamos las estancias. Es una propiedad muy especial, por supuesto, pero requiere una inversión considerable para devolverle su antiguo esplendor. La forma en que lo dijo, con ese tono que sugería que yo estaba perdiendo su tiempo, me recordó demasiado a doña Mercedes, pero en lugar de sentirme intimidada, sentí una determinación renovada. Esa noche llamé a Pablo y le pedí que revisara mis finanzas. ¿Podía permitirme comprar y restaurar aquella casa? Será ajustado, Lucía. Tendrás que vender algunas inversiones antes de lo previsto, y posiblemente necesites un préstamo para la restauración, pero es viable. 2 semanas después, firmé los papeles de compra. La expresión de sorpresa de la agente inmobiliaria cuando deposité el primer pago fue impagable. La restauración de la casa se convirtió en mi segundo trabajo. Contraté a un equipo de restauradores especializados en edificios históricos, liderados por Jordi Puig, un arquitecto catalán de mirada intensa y manos callosas que hablaba de molduras y balaustradas con la pasión de un poeta. «Esta casa tiene alma, Lucía», me dijo el primer día, mientras examinábamos los daños en el techo del salón principal. «Vamos a devolverle la vida que merece». Durante meses, la mansión se convirtió en un hormiguero de actividad. Artesanos, carpinteros, fontaneros, electricistas, jardineros, todos trabajando para transformar aquella bella durmiente en mi hogar soñado. Cada decisión, desde el color de las paredes hasta el diseño del jardín, pasaba por mí. Era agotador, pero inmensamente satisfactorio ver cómo mis visiones se materializaban día a día. En todo ese tiempo, no supe nada de Alejandro ni de su familia. El divorcio se había finalizado sin demasiadas complicaciones, gracias en parte a que no pedí nada que no fuera legítimamente mío. Según me contó Carmen, mi ex suegra había esperado una batalla legal encarnizada, preparada para demostrar que yo era la cazafortunas que siempre había creído. Su decepción al ver que renunciaba a cualquier reclamación sobre el patrimonio familiar debió ser considerable. Una tarde, mientras supervisaba la instalación de los grandes ventanales de cristal que darían al jardín trasero, recibí una llamada de Marisol, mi mejor amiga desde la universidad y una de las pocas personas que siempre había visto a través de la fachada de mi matrimonio. ¿Sabes qué? Me he encontrado con Ana, la prima de Alejandro, en el Corte Inglés. No ha podido evitar preguntarme por ti. ¿Y qué le has dicho?
Pregunté, más curiosa que preocupada. Nada concreto. Pero se moría de ganas de saber si estabas pasando penurias, como al parecer toda la familia Fernández da por hecho. Le he dicho que estás mejor que nunca, y se ha quedado con cara de no creerme. Reímos juntas. Ya no me importaba lo que pensaran de mí. Esa Lucía, la que se desvivía por ganar la aprobación de los demás, había quedado atrás. Finalmente, después de 15 meses de trabajo intenso, la restauración estaba completa. La antigua mansión había recuperado todo su esplendor, pero con toques modernos que la hacían funcional y acogedora. Los suelos de mármol brillaban bajo la luz que entraba por los ventanales restaurados. Las molduras doradas contrastaban con las paredes pintadas en tonos suaves. El jardín, antes un caos de maleza, ahora era un oasis de naranjos, bugambillas y jazmines. Y la piscina, la piscina. El arquitecto había conseguido mantener el aspecto de antiguo baño árabe, con sus columnas y arcos, pero había modernizado toda la instalación. El agua turquesa reflejaba la luz que entraba por la claraboya, creando un juego de luces y sombras que cambiaba a lo largo del día. La primera noche que dormí en mi nueva casa fue casi surrealista. Recorrí cada habitación, cada rincón, asimilando que todo aquello era mío. No por matrimonio, no por suerte, sino por mi propio esfuerzo y determinación. Me detuve frente al espejo veneciano del recibidor principal. La mujer que me devolvía la mirada no se parecía en nada a la joven insegura que una vez tembló bajo la mirada despectiva de doña Mercedes. Esta mujer tenía la espalda recta, la mirada clara y una sonrisa serena que hablaba de batallas ganadas. «Lo conseguiste, Lucía», me dije en voz alta, y por primera vez en mucho tiempo sentí un orgullo puro, sin manchas de culpa o inseguridad. Esa noche, mientras nadaba bajo las estrellas visibles a través de la claraboya de la piscina, pensé en el largo camino recorrido, en cómo cada insulto, cada mirada de desprecio, cada acusación de ser una cazafortunas, se había convertido, irónicamente, en el combustible que alimentó mi determinación para construir mi propio imperio. Mi nueva vida transcurría con una paz que jamás había conocido durante mi matrimonio. Las mañanas comenzaban con el canto de los pájaros en el jardín, desayunos tranquilos en la terraza sur, y luego el corto trayecto hasta las oficinas de Esencias del Levante, que ahora ocupaba un elegante local en la calle Colón. Las tardes, cuando regresaba a casa, solía nadar en la piscina o leer en la biblioteca que había creado en lo que antes fue el despacho del dueño original. Algunos fines de semana, Marisol y otras amigas venían a visitarme y organizábamos pequeñas cenas en el patio andaluz, bajo las estrellas y rodeadas del aroma de los naranjos. Era una vida plena, construida con mis propias manos. El fantasma de doña Mercedes y sus acusaciones se había desvanecido poco a poco, como un mal sueño que se difumina al despertar. Aquel miércoles de abril era uno de esos días perfectos que regala la primavera valenciana. El cielo estaba despejado, con ese azul intenso que parece más profundo junto al Mediterráneo. Había salido temprano de la oficina para recibir un envío de nuevos muebles de jardín, y estaba en el invernadero, plantando unas orquídeas que había comprado en el mercado de Colón, cuando el timbre de la puerta principal sonó. Fruncí el ceño, extrañada. No esperaba visitas. Rosa, la mujer que me ayudaba con la limpieza, había salido al mercado y no regresaría hasta dentro de una hora. Me limpié la tierra de las manos en el delantal, me solté el cabello que llevaba recogido en un moño despreocupado y me dirigí hacia la entrada principal. A través de las cámaras de seguridad vi una figura familiar que me dejó paralizada. Doña Mercedes Villalobos de Fernández, tan elegante y altiva como la recordaba, con su cabello perfectamente teñido de castaño y su eterno collar de perlas, esperaba frente a mi puerta. Mi primer impulso fue ignorar el timbre, fingir que no había nadie en casa. ¿Qué hacía aquí? ¿Cómo había descubierto dónde vivía? Durante un momento, todos los viejos temores regresaron como una avalancha. La sensación de no ser suficiente, de ser juzgada, de tener que defenderme constantemente. Respiré hondo, recordándome a mí misma que ya no era la misma mujer insegura que temblaba ante su mirada. Esta era mi casa, mi territorio. Aquí yo dictaba las reglas.
Con una calma que no sentía del todo, abrí la puerta. Allí estaba ella, con su bolso de Loewe colgado del brazo y esa sonrisa condescendiente que también conocía. Vaya, Lucía, por fin te dignas a abrir. Empezaba a pensar que tendría que esperar todo el día bajo este sol. Su voz seguía teniendo ese tono áspero, como si cada palabra fuera un favor que te hacía y debieras agradecérselo. Doña Mercedes, respondí con una neutralidad estudiada. ¡Qué sorpresa! No tan sorprendente, querida. Valencia no es tan grande, y los círculos sociales son pequeños. Era cuestión de tiempo que supiera de tu situación actual. Había tanto veneno en esa última frase que casi pude verlo gotear de sus labios pintados de coral. Por un momento, me pregunté qué le habrían contado. ¿Pensaría que vivía en algún apartamento modesto? ¿Que había vuelto a trabajar como camarera? La curiosidad venció a la prudencia. ¿Y qué le han contado exactamente de mi situación? Ella soltó una pequeña risa, mirándome de arriba a abajo, evaluando mi aspecto. Llevaba unos pantalones de jardinería manchados de tierra y una camiseta sencilla. Mi pelo, libre de la prisión del moño, caía en ondas desordenadas sobre mis hombros. No era precisamente la imagen de una mujer de éxito. Oh, querida, las historias son contradictorias. Algunos dicen que te ha ido bien con algún pequeño negocio. Otros, que te han visto sirviendo copas en Ruzafa. Alejandro no habla de ti, por supuesto. Por supuesto, repetí, sin poder evitar un deje de ironía. Y ha venido a comprobar por sí misma cuál de las versiones es cierta. Doña Mercedes ajustó su collar de perlas, un gesto que hacía siempre que se sentía ligeramente incómoda, pero quería ocultarlo. La curiosidad, Lucía. Un defecto imperdonable, lo sé. Nos quedamos en silencio un momento, evaluándonos mutuamente como dos boxeadores antes de un combate. Finalmente, tomé una decisión. Quizás fuera el destino, quizás un capricho del universo, pero la oportunidad de cerrar este capítulo de mi vida había llegado hasta mi puerta. Literalmente. ¿Le apetece pasar? Puedo ofrecerle un té, o quizás prefiera un jerez. Su expresión de sorpresa fue breve pero satisfactoria. No esperaba que la invitara a entrar, y menos aún con tal cortesía. Por un segundo, pareció dudar, como si sospechara alguna trampa. Un jerez estaría bien, gracias. Me aparté para dejarla entrar. Observé cómo sus ojos recorrían el recibidor de mármol, las altas columnas, la escalera principal que se curvaba elegantemente hacia el piso superior. Su rostro mantenía una neutralidad estudiada, pero podía ver el desconcierto en la rigidez de su postura. «Por aquí, por favor», indiqué, guiándola hacia el salón principal. Caminamos en silencio a través de pasillos con suelos de mosaico hidráulico restaurado, bajo lámparas de cristal de Murano que había encontrado en un anticuario de Barcelona. Las paredes estaban decoradas con obras de artistas valencianos contemporáneos, muchos de ellos amigos que había conocido desde mi divorcio. El salón principal era, quizás, la estancia más impresionante de la casa. Amplios ventanales que daban al jardín trasero permitían que la luz natural inundara el espacio. Los techos altos con molduras originales habían sido restaurados a su gloria pasada. Los muebles, una mezcla perfecta de piezas antiguas restauradas y diseños modernos, creaban un ambiente que las revistas de decoración habían descrito como elegancia contemporánea con alma histórica, en un reportaje reciente. Doña Mercedes se detuvo en el centro de la habitación, girando lentamente para absorber cada detalle. Vi cómo su mirada se detenía en el piano de cola Steinway junto a la ventana, en los sofás de terciopelo azul medianoche, en la imponente chimenea de mármol con su espejo veneciano encima. «Siéntese, por favor», le indiqué, señalando uno de los sillones. «Volveré enseguida con su jerez». En la cocina, tomé unos momentos para respirar profundamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras servía el jerez en una de las copas de cristal de Bohemia que había comprado en un viaje a Praga. No era miedo lo que sentía, sino una extraña mezcla de anticipación y cierre, como si estuviera a punto de terminar un libro cuyo final había estado esperando durante años. Cuando regresé al salón, doña Mercedes estaba de pie junto a la ventana, observando el jardín con sus fuentes, sus caminos de grava blanca y sus parterres de lavanda y romero. «Su jerez», dije, ofreciéndole la copa. Ella la tomó con un gesto mecánico,
sin apartar la vista del exterior. ¿Todo esto es tuyo?, preguntó finalmente, con un tono que intentaba sonar casual pero no lograba ocultar su incredulidad. Sí, todo. La casa, el jardín, cada mueble, cada cuadro. No entiendo, comenzó, volviéndose hacia mí con el ceño fruncido. ¿Cómo has podido? Después del divorcio, Alejandro no te dio nada. Me aseguré personalmente de ello. Sonreí, no con malicia, sino con la tranquilidad de quien finalmente puede mostrar su verdadero valor. No necesitaba nada de Alejandro, doña Mercedes. Nunca lo necesité. La invité a sentarse y, sorprendentemente, obedeció como si de repente se sintiera desorientada en un territorio que no podía descifrar. Se sentó erguida en el borde del sillón, sosteniendo su copa de jerez como si fuera un salvavidas en medio de un océano desconocido. Le mostraré el resto de la casa, si le interesa, ofrecí. Y sin esperar su respuesta, comencé a conducirla por un recorrido que sabía que cambiaría para siempre la imagen que tenía de mí. Doña Mercedes me seguía en silencio, como un fantasma aturdido que flotaba de habitación en habitación. Su compostura habitual, esa coraza de superioridad que siempre había llevado como una segunda piel, comenzaba a resquebrajarse con cada nueva estancia que visitábamos. «Esta es la biblioteca», expliqué, abriendo las puertas dobles de roble tallado. La habitación, con sus estanterías de madera oscura que llegaban hasta el techo y su escalera móvil de latón, parecía sacada de un palacio francés. Los lomos de cuero de primeras ediciones se mezclaban con libros contemporáneos, creando un arcoíris literario que abarcaba desde clásicos españoles hasta novelas gráficas modernas. Siempre me gustó leer, comenté con naturalidad. ¿Recuerda cuando me dijo que la literatura era una pérdida de tiempo para alguien como yo? Que debería concentrarme en aprender a ser una buena esposa en lugar de llenarme la cabeza de tonterías. Doña Mercedes no respondió. Sus ojos recorrían los títulos, deteniéndose en una primera edición de 100 años de soledad, que había adquirido en una subasta en Madrid. «Por aquí, por favor», continué, guiándola fuera de la biblioteca hacia el pasillo que conducía a la parte trasera de la casa. El sonido de nuestros pasos sobre el mármol resonaba entre las paredes. Podía sentir su mirada clavada en mi espalda, evaluando mi postura, mi forma de caminar, ya no encorvada o temerosa como la nuera que había conocido, sino erguida y segura como la dueña de mi propio destino. «Este es mi estudio», dije, abriendo otra puerta. La habitación estaba dominada por un escritorio antiguo de caoba que había pertenecido a un comerciante valenciano del siglo XIX. Sobre él, ordenados pulcramente, había documentos de Esencias del Levante, catálogos de productos y un portátil de última generación. Las paredes estaban decoradas con fotografías enmarcadas. Yo en la inauguración de nuestra tienda en Barcelona, estrechando manos con el alcalde de Valencia durante un evento benéfico, recibiendo un premio de la Cámara de Comercio por emprendimiento femenino. Mi negocio ha crecido mucho en los últimos años, expliqué con sencillez. Empezamos exportando productos artesanales murcianos a pequeña escala, pero ahora tenemos presencia en toda Europa. El año pasado abrimos nuestra primera tienda en Japón. Vi cómo sus ojos se detenían en una revista abierta sobre una mesa auxiliar. Era la portada de Emprendedoras, con mi fotografía y el titular, Lucía Navarro, la mujer que transformó la artesanía tradicional en un imperio global. «Nunca mencionaste», comenzó, pero su voz se apagó antes de terminar la frase. ¿Que tenía ambiciones propias? ¿Que trabajaba mientras ustedes dormían? ¿Que invertía mientras ustedes me acusaban de derrochar? Sonreí sin malicia. No, nunca lo mencioné. Nadie preguntó. Continuamos el recorrido. Le mostré el comedor con su mesa de nogal para 20 comensales, el salón de música con el piano que estaba aprendiendo a tocar, las habitaciones de invitados decoradas cada una con un estilo diferente inspirado en mis viajes de negocios. Con cada nueva revelación, doña Mercedes parecía encogerse un poco más, como si cada muestra de mi éxito fuera un golpe a la imagen que había construido de mí. No era triunfo lo que sentía al verla así, sino una extraña mezcla de melancolía y liberación, como quitarse un peso que has cargado durante tanto tiempo que olvidaste cómo era vivir sin él. Finalmente llegamos a la joya de la corona, el patio interior con la piscina. «Y esta es mi parte favorita de la casa», dije, abriendo las puertas acristaladas.
El espacio era sobrecogedor incluso a plena luz del día. Las columnas de mármol blanco rodeaban el agua turquesa, que brillaba bajo la luz que se filtraba por la claraboya. El sonido suave del agua que caía de una fuente con forma de león creaba una atmósfera de paz casi mística. Macetas con jazmines y bugambillas añadían toques de color y aroma al conjunto. Doña Mercedes se quedó paralizada en el umbral. Por primera vez desde que la conocía, parecía completamente sin palabras. Su mano se aferró al marco de la puerta como si temiera perder el equilibrio. ¿Se encuentra bien?, pregunté, genuinamente preocupada por su repentina palidez. Sí, es solo que... es impresionante, murmuró, con una voz que apenas reconocí como suya. Ya no había altivez en ella, solo un asombro desnudo que la hacía parecer súbitamente mayor y más vulnerable. La invité a sentarse en una de las tumbonas que rodeaban la piscina. Se dejó caer más que sentarse, como si de repente todas sus fuerzas la hubieran abandonado. Su copa de jerez, que había llevado consigo durante todo el recorrido, temblaba ligeramente en su mano. ¿Cómo?, preguntó finalmente, con una sencillez que contrastaba con su habitual elocuencia mordaz. ¿Cómo has conseguido todo esto? Me senté frente a ella, tomándome un momento para ordenar mis pensamientos. No quería que esto sonara como una venganza o un alarde, sino como lo que realmente era, la historia de una mujer que encontró su propio camino, trabajando doña Mercedes. Desde mucho antes de conocer a Alejandro, siempre tuve ideas y sueños propios. Mientras ustedes me veían como una oportunista, yo estaba construyendo algo. Las noches que pensaban que salía de compras, estaba reunida con proveedores o diseñando nuevas líneas de productos. Los fines de semana que creían que derrochaba el dinero de su hijo, estaba en ferias artesanales buscando nuevos talentos para mi empresa. Hice una pausa, observando cómo la comprensión comenzaba a dibujarse en su rostro. Las amigas con las que tanto criticaba que me reuniera eran socias comerciales, mentoras, contactos del mundo empresarial. Esa obsesión con Internet que tanto le molestaba era mi tienda online creciendo mes a mes. Nunca quise el dinero de Alejandro ni el suyo. Solo quería respeto, pero eso fue lo único que nunca me ofrecieron. Doña Mercedes bebió un largo sorbo de jerez, como si necesitara valor líquido para asimilar la realidad que se desplegaba ante ella. Cuando volvió a mirarme, había algo nuevo en sus ojos. No era exactamente respeto, quizás era demasiado pronto para eso, pero al menos ya no había desprecio. ¿Por qué no dijiste nada? ¿Por qué permitiste que te tratáramos así? ¿Que pensáramos que era una cazafortunas? Completé por ella. Al principio intenté defenderme, pero pronto comprendí que nada de lo que dijera cambiaría su opinión. Ustedes ya habían decidido quién era yo antes incluso de conocerme. Y luego simplemente me pareció más práctico mantener mis asuntos separados. Mi negocio era lo único verdaderamente mío, lo único donde podía ser yo misma sin juicios ni expectativas. Un silencio se instaló entre nosotras, solo interrumpido por el suave murmullo del agua. No era un silencio incómodo, sino contemplativo, como si ambas estuviéramos reconsiderando los años compartidos bajo una nueva luz. «Debe haber sido muy duro», dijo finalmente, con un tono que nunca le había escuchado usar conmigo. No era compasión exactamente, sino un reconocimiento tardío de mi realidad. Me encogí de hombros, sorprendida por la inesperada empatía. Lo fue, pero también me hizo más fuerte. Me obligó a confiar en mí misma cuando nadie más lo hacía. Quizás, de una manera retorcida, debería agradecérselo. Una risa corta y seca escapó de sus labios, como si la idea de que yo le agradeciera algo fuera el colmo de lo absurdo. «No, Lucía, no me agradezcas nada. No lo merezco». Era la primera vez que la oía admitir una equivocación, aunque fuera indirectamente. Por un momento, vi más allá de la fachada de la orgullosa matriarca de los Fernández y vislumbré a una mujer mayor enfrentándose a sus propios errores de juicio. Se levantó entonces, alisando invisibles arrugas de su impecable traje de chaqueta. Su mano, con ese anillo de esmeraldas que siempre había lucido como un símbolo de su estatus, temblaba ligeramente. «Debería irme», anunció, con una voz que intentaba recuperar algo de su antigua firmeza, pero no lo conseguía del todo. La acompañé de vuelta a través de la casa hasta la puerta principal. Caminamos en silencio, pero ya no era el silencio tenso de antes.
Era más bien como si las palabras fueran ahora innecesarias, como si todo lo que podía decirse ya hubiera sido dicho sin necesidad de verbalizarlo. En el recibidor, se detuvo frente al espejo veneciano que había admirado la primera noche en mi nueva casa. Se miró brevemente, como si buscara en su reflejo a la mujer segura y dominante que había sido siempre. Luego giró hacia mí. «Tu casa es preciosa, Lucía», dijo simplemente. «Has creado algo realmente especial aquí». Era el primer cumplido sincero que me hacía en todos los años que la conocía. No supe qué responder, así que simplemente asentí, agradeciendo en silencio ese pequeño pero significativo reconocimiento. Abrí la puerta, y la luz de la tarde inundó el recibidor. Doña Mercedes dio un paso hacia afuera, luego se detuvo, y se volvió una última vez. «Alejandro nunca te mereció», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Y antes de que pudiera reaccionar, añadió: «Yo tampoco». Y con esas palabras, la mujer que había sido mi mayor crítica, mi juez más implacable, descendió los escalones de mi casa y se alejó por el camino de entrada, su figura erguida pero de alguna manera disminuida, como si el peso de la verdad fuera más difícil de cargar que el de sus propias convicciones. Esa noche, después de que doña Mercedes se marchara, me senté en la terraza con una copa de vino, contemplando el atardecer valenciano que pintaba el cielo de naranja y púrpura. Las palabras de mi ex suegra resonaban en mi mente. «Alejandro nunca te mereció. Yo tampoco». 7 palabras que cerraban un capítulo de mi vida que había durado demasiado tiempo. No sentía la euforia que quizás habría esperado. No había deseo de llamar a Marisol para contarle el encuentro, ni de celebrar lo que podría considerarse una victoria. En su lugar, experimentaba una serenidad profunda, como si un nudo que llevaba años en mi pecho finalmente se hubiera deshecho, permitiéndome respirar completamente por primera vez. Esa noche dormí como no lo había hecho en años, con un sueño profundo y reparador, libre de las pesadillas recurrentes en las que me veía atrapada en la casa de los Fernández, intentando escapar mientras doña Mercedes cerraba puertas y ventanas a mi alrededor. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Mi empresa seguía creciendo, las negociaciones para abrir una tienda en Nueva York avanzaban favorablemente, y el jardín comenzaba a mostrar los primeros signos del verano inminente. No había vuelto a saber nada de doña Mercedes, ni esperaba hacerlo. Nuestro encuentro había sido un epílogo inesperado, pero necesario, a una historia que ya había concluido para mí. Sin embargo, una semana después, mientras revisaba el correo en mi despacho, encontré un sobre de papel grueso y elegante con mi nombre escrito en una caligrafía que reconocí inmediatamente. Lo abrí con curiosidad cautelosa. Dentro había una breve nota y un recorte de periódico amarillento. La nota, escrita en el papel con membrete de los Fernández, decía simplemente: «Encontré esto entre los papeles de mi difunto esposo. Creo que deberías tenerlo». El recorte era de un periódico regional de hacía unos 5 años. Un pequeño artículo sobre emprendedoras emergentes en la comunidad valenciana. Mi nombre aparecía en la lista, con una breve mención a Esencias del Levante, como un proyecto prometedor que rescata tradiciones artesanales y las introduce en el mercado moderno. El artículo estaba marcado con un círculo rojo y, en el margen, con la letra inconfundible de don Eduardo Fernández, el padre de Alejandro, había una nota. «Nuestra nuera. Interesante». Me quedé mirando ese trozo de papel amarillento durante largo tiempo. ¿Qué significaba exactamente? ¿Que el patriarca de los Fernández había notado mi trabajo mucho antes de que yo me divorciara? ¿Que había visto en mí algo que ni su esposa ni su hijo fueron capaces de ver? ¿O simplemente era una curiosidad, un detalle sin importancia que doña Mercedes había interpretado ahora bajo una nueva luz? Fuera cual fuese la verdad, el gesto me conmovió más de lo que habría esperado. No era una disculpa explícita. Dudaba que doña Mercedes supiera cómo pedir perdón directamente, pero era un reconocimiento, una pequeña concesión que significaba mucho viniendo de ella. Guardé el recorte en mi diario, junto con otros recuerdos que había decidido conservar de aquella etapa de mi vida. No todo había sido negativo. Hubo momentos de felicidad con Alejandro, amistades que aún conservaba, lecciones que me habían hecho más fuerte. Incluso las humillaciones y el desprecio habían contribuido, a su manera retorcida, a forjar la mujer que ahora era. Esa tarde, mientras nadaba en mi piscina,
Pensé en cómo el tiempo cambia nuestra percepción de las victorias y las derrotas. Cuando dejé a Alejandro, creía que mi triunfo consistiría en demostrarle a él y a su familia que se habían equivocado conmigo. Imaginaba escenarios donde regresaban a mi vida, arrepentidos y asombrados por mi éxito, rogando perdón. Pero la realidad había sido más sutil y, en cierto modo, más satisfactoria. No necesité sus disculpas ni su asombro para sentirme completa. Mi verdadera victoria no había estado en demostrarles nada a ellos, sino en descubrirme a mí misma, en construir una vida que reflejara mis valores y ambiciones, no sus expectativas o prejuicios. Al salir del agua recibí una llamada de Carmen, mi abogada, que ahora también se había convertido en amiga. ¿Has visto la noticia?, preguntó sin preámbulos. ¿Qué noticia? El bufete Fernández está en problemas. Parece que Alejandro ha tomado algunas decisiones cuestionables. Han perdido varios clientes importantes y hay rumores de posibles investigaciones por irregularidades fiscales. Escuché en silencio, sorprendida no tanto por la noticia en sí, sino por lo poco que me afectaba. Hubo un tiempo en que habría sentido una mezcla de preocupación por Alejandro y quizás una pizca de satisfacción vengativa. Ahora solo sentía una leve tristeza por el hombre que una vez amé y gratitud por haber escapado de una vida que no era la mía. ¿Estás bien?, preguntó Carmen, interpretando mi silencio como conmoción. Perfectamente, respondí con sinceridad. Es su vida, Carmen. Hace tiempo que dejó de ser la mía. Esa noche, mientras cenaba en la terraza bajo un cielo estrellado, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Podríamos hablar? Alejandro. Lo miré durante largo rato, sintiendo cómo se cerraba un círculo perfecto. Ahora, cuando mi exmarido finalmente me buscaba, probablemente necesitado de ayuda o consejo, me encontraba en paz, sin deseos de venganza, pero también sin ninguna obligación hacia él. Escribí una respuesta breve. Lo siento, Alejandro. Ya no tenemos nada de qué hablar. Te deseo lo mejor. Lucía. Después apagué el teléfono y seguí disfrutando de mi cena, saboreando el gazpacho que había preparado con tomates de mi propio huerto y el vino de una pequeña bodega valenciana que había descubierto recientemente. Al día siguiente, llamé a Jordi, el arquitecto que había restaurado mi casa. Habíamos mantenido una amistad cercana desde entonces, y últimamente esa amistad parecía estar evolucionando hacia algo más, aunque ambos avanzábamos con la cautela de quienes conocen el valor y la fragilidad de los sentimientos verdaderos. ¿Te apetece venir a cenar este fin de semana?, le pregunté. Estoy pensando en convertir el ala este en un estudio de arte. Me gustaría conocer tu opinión. Su entusiasmo al otro lado de la línea me hizo sonreír. Quedamos en que vendría el sábado y pasaríamos el día diseñando juntos el nuevo espacio. Mientras colgaba, miré a mi alrededor. La casa que una vez había sido solo un sueño, ahora estaba llena de vida y posibilidades. Las paredes que había restaurado con tanto esfuerzo ahora guardaban nuevos recuerdos, nuevas risas, nuevos comienzos. Ya no era un símbolo de mi triunfo sobre el pasado, sino el escenario de mi presente y mi futuro. En el jardín, las rosas que había plantado comenzaban a florecer, añadiendo toques de color entre los naranjos. La vida seguía su curso, con sus altibajos, sus sorpresas y sus lecciones. Y yo seguía con ella, más sabia, más fuerte, más auténtica. A veces, en noches tranquilas como aquella, cuando el silencio solo era interrumpido por el sonido del agua de la fuente y el ocasional canto de un ruiseñor, pensaba en la joven insegura que una vez había sido, la que buscaba aprobación en los ojos de otros, la que medía su valor según los estándares ajenos. Quería decirle que todo estaría bien, que encontraría su camino, que las heridas sanarían y se convertirían en la fuerza que necesitaba para construir algo hermoso. Pero también sabía que esa joven tenía que recorrer su propio camino, cometer sus propios errores, librar sus propias batallas. Solo así llegaría a ser quien yo era ahora, una mujer que no necesitaba demostrar nada a nadie, que no buscaba venganza ni validación externa, que había aprendido que la verdadera victoria no estaba en humillar a quienes la habían menospreciado, sino en vivir plenamente según sus propios términos. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Marisol. ¿Adivina qué?, dijo con ese tono conspirador que usaba para los chismes jugosos. Me he encontrado con la prima de Alejandro en el gimnasio.
Me ha dicho que doña Mercedes está irreconocible últimamente. Apenas habla en las reuniones familiares y ha donado gran parte de sus joyas a una fundación para mujeres emprendedoras. ¿Puedes creerlo? Sonreí para mí misma. La gente cambia, Marisol. Todos lo hacemos. ¿Crees que tiene algo que ver contigo? ¿Con vuestra visita? Pensé en la doña Mercedes que conocí, en la que vi marcharse de mi casa aquel día y en la nota que me había enviado después. 3 versiones de la misma mujer, cada una reflejo de un momento diferente en nuestras vidas entrelazadas. ¿Quién sabe?, respondí. Tal vez simplemente ha encontrado su propia verdad, como todos tenemos que hacer en algún momento. Mientras hablaba, mi mirada se posó en un pequeño cuadro que colgaba en la pared de mi terraza. Era una acuarela sencilla que había pintado yo misma, representando el amanecer visto desde la playa de la Malvarrosa. No era una obra maestra, pero capturaba algo que sentía profundamente: la promesa de un nuevo día, de infinitas posibilidades, de la belleza que surge después de la oscuridad. Y esa, pensé mientras me despedía de Marisol y contemplaba el atardecer valenciano, esa era mi verdadera victoria. No la mansión, no el negocio exitoso, no la expresión atónita de doña Mercedes. Mi victoria era la paz interior, la autenticidad reconquistada, la capacidad de crear belleza a partir del dolor. Mi victoria era, simplemente, ser yo misma, sin disculpas, sin justificaciones, sin necesidad de aprobación ajena, libre para cometer errores, para aprender, para crecer, para amar en mis propios términos, libre, al fin, para vivir.